CUT levantó la marcha prevista para el 30 de octubre mientras la CONAIE suspende diálogo con el gobierno. Su presidente Jaime Vargas dijo que se tergiversaron sus declaraciones sobre la creación de un ejército propio. Enamorados portaban una granada a punto de estallar en un bus. El asesinato del jefe de seguridad de Contecón es el tercer atentado contra su personal. La DINASED investiga algunas hipótesis. Delincuentes robaron local de comida rápida en el sur de Guayaquil. Las cámaras de seguridad del negocio registraron su accionar. Una persona fallecida, 7 heridas, una vivienda de 2 pisos reducida a escombros y varias afectadas. Fue el saldo de una explosión por presunta acumulación de gas en el sur de Quito. Clausuran clínica de rehabilitación clandestina en el norte de Guayaquil, mientras en Santa Elena 2 establecimientos similares también se cerraron. En lo internacional, presidente chileno Sebastián Piñera pidió perdón a la población y anunció nuevas medidas, mientras en Bolivia, Evo Morales denunció intento de golpe de Estado. Así empieza la noticia, emisión estelar. Amables televidentes, buenas noches y bienvenidos. Los hechos más importantes del país y el mundo de inmediato. La policía decomisó una granada de uso militar que estaba a punto de estallar dentro de un bus intercantonal en la vía Nobol-Daule en la provincia del Guayas. Una pareja de enamorados que viajaba como pasajeros portaba el artefacto explosivo que fue inmediatamente incautado. Ambos fueron detenidos. Una mujer de 19 años y un hombre de 20 fueron detenidos durante un operativo de control en el kilómetro 33 de la vía Nobol-Daule cerca del peaje en momentos en que la policía detuvo la marcha de un bus para realizar una inspección de rutina. Al momento de subir a una cooperativa Daulis, en la parte posterior del bus había una pareja. De manera nos dimos cuenta que pasaron un bulto redondo. El chico, al pasar a la chica, se le oculta la altura del abdomen, identificamos y nos entrega una granada. Se encontraba sin el pestillo de seguridad. Estaba a punto de activarse y obviamente ocasionar los daños que nos vamos a imaginar si hubiera explotado dicha granada de uso militar. ¿De gran alcance, doctor? Sí, casualmente estuve conversando con los entendidos de la materia, en este caso los peritos, me supieron indicar que el radio de explosión es de hasta 120 metros a la redonda. Esto implica de que si estallaba obviamente en el colectivo iba a originar ciertas situaciones, en este caso diríamos hasta terrorismo, como también en la localidad donde se realizó el operativo. Entonces el nivel de riesgo, la Fiscalía determinó que se ha entregado inmediatamente a alguien para su destrucción. En la audiencia de formulación de cargos, a ambos les dictaron orden de prisión preventiva. Delito de transportación de armas, municiones y explosivos, cuya pena va de 3 a 5 años de privación de libertad. La Fiscalía investiga este caso. Presuntamente iba a ser entregada en Nobol esa granada de uso militar. ¿De dónde venía el pasajero? Supuestamente el pasajero indica que venía desde el Fortín hacia el cantón Nobol, donde iba a ser entregada a un ciudadano que supuestamente tenía que esperar que iba a llegar supuestamente en unas motocicletas para retirar el artefacto de uso militar. ¿Con qué objetivo? ¿Qué le dice él? Bueno, supuestamente se quiere acoger a la cooperación eficaz, significa que coopera con las labores investigativas de la Fiscalía para que se pueda determinar la participación de ciertas personas en este delito. Pero no nos olvidemos que existen una serie de atentados que se cometen con este tipo de artefactos explosivos. De esta magnitud pueden ocasionar decesos de varias personas. En todo caso, hay que seguir investigando. Este 31 de octubre se realizará la audiencia de juzgamiento, informó Roselena Vasconés. El asesinato del jefe de seguridad de la empresa a cargo del manejo y operaciones de contenedores en el puerto marítimo de Guayaquil es el tercer atentado contra personas que laboran en el mismo lugar en pocas semanas. Según la DINASED, se investigan algunas hipótesis mientras se trata de identificar a los autores de este crimen. La familia del occiso prefirió no hablar en el exterior del laboratorio de criminalística, pero la DINASEC ya ha realizado las primeras investigaciones y tiene algunas pistas de lo que habría pasado con el jefe de seguridad del puerto marítimo de Guayaquil.
que fue asesinado de varios disparos dentro de su automóvil. Creemos de que fue amedrentado por algunas otras personas que querían cometer actos ilícitos en el interior del puerto marítimo. Él como jefe de seguridad no permitió, no quiso prestar su contingente para meterse en actos ilícitos. Ese podría haber sido uno de las hipótesis o los móviles de este acto violento. El crimen ocurrió a pocos metros a la avenida 25 de Julio, donde Javier Enrique Soria Freire, de 33 años, esperaba la luz verde del semáforo y de repente apareció una motocicleta con 2 sujetos y uno de ellos abrió fuego contra aquel ciudadano. Visiblemente se pueden observar, hay 4 impactos, uno a la altura del conductor en el vidrio, en el parabrisas, hay otro en el parante metálico, otro en el filo de la puerta y el resto pues asumimos que podrían estar en el cuerpo de la víctima. Pero la Fiscalía y la Policía Nacional ahora han comenzado a dar cabos. El hombre que fue asesinado con disparos la noche del pasado 26 de septiembre en el sector de la avenida Quito y la calle Aguirre en el centro de la ciudad, y otro que se salvó de morir y fue atacado con la misma modalidad. Los 3 pertenecen a aquella empresa. Bueno, estos 2 últimos meses fue victimada una persona también que trabajaba en Contecom. Asimismo fue víctima también de una tentativa otra persona que trabajaba asimismo en el puerto, y ahora esta persona que también fallece. Entonces no sabemos si tendrán correlación los tres atentados. No se descarta que una agrupación narcodelictiva se encuentre detrás de estos hechos violentos. Las 3 víctimas no registran antecedentes penales, informó Charlie Pisa. Delincuentes robaron en un local de comida rápida ubicada al sur de Guayaquil. Las cámaras de seguridad del negocio registraron su accionar. Adriana Méndez con los detalles. Amedrentaron a sus víctimas mediante insultos. Enseguida les arrancaron sus pertenencias, teléfonos celulares y carteras. Cogieron rápido y se fueron con dirección como para los amigos conmigo. Tenían acento de venezolanos allá. En el video se observa a 3 sujetos con gorra que revisan detalladamente a los comensales. Las cámaras registraron la llegada de un auto color blanco, de donde se bajaron y atracaron. Después, suben al vehículo con todo lo robado. Al parecer, dentro del automotor estaba el chofer, quien era cómplice de esta banda delictiva. Este arrancó de inmediato. El tema de la inseguridad y el trauma que quedó. Una de las chicas fue obligada a acostarse en el piso y le pusieron un arma en la cabeza. Eran 4 individuos, 2 de ellos armados. Esto es muy concurrido, especialmente el miércoles en adelante. Hemos hablado con la policía y nos han ofrecido redoblar la vigilancia. En la Ciudadela 9 de octubre, al sur de Guayaquil, los habitantes dicen estar un poco preocupados. Comentan que estos actos delictivos perjudican a la zona comercial, por lo que piden más control policial. Señorita, lo que pasa es que la ciudad de octubre es una ciudad abandonada, no hay aquí seguridad, las arrastran a las chicas, aquí las golpean, en mi casa han roto 2 veces las puertas, 3 puertas se la tiraron abajo, en otras casas también, por ahí mismo en el sector, en 2 o 3 casas también la han violentado. La denuncia ha sido colocada a la Fiscalía y los videos son pieza clave para dar con el paradero de los implicados. Informó Adriana Méndez. Una persona murió y 7 resultaron heridas a causa de una explosión por presunta acumulación de gas de uso doméstico en una vivienda de 2 pisos en el sur de Quito. El estallido se escuchó a varios kilómetros de distancia. La fría y triste mañana capitalina se complicó en el sur de Quito cuando en el sector de San Bartolo un fuerte estruendo sorprendió a decenas de vecinos que no sabían qué pasó. Quienes estaban cruzando por el lugar relataron que por la fuerza de la explosión se cayeron al piso. El caos se apoderó del sector por varios minutos. Y sentimos un impacto, pero sí fuertísimo, que hasta el piso se movió y nos quedamos sordos.
Pero lo peor estaba a pocos metros, en la esquina de las calles Moraspungo y Pinjopata. Una casa rentera de 2 plantas se desplomó por completo. Aparentemente una fuga de gas terminó en una gran explosión que prácticamente acabó con el inmueble de hormigón. Demasiado tremendo, quedé por un momento como medio aturdido y ciego de tanto humo, de tanto polvo. David y su familia estaba en uno de los cuartos de la vivienda afectada. No sabe cómo logró salir con su esposa e hijo. Lo poco que recuerda es que los escombros cayeron a centímetros de donde estaban, así como los pedazos de vidrio. Nosotros no nos pasó nada, gracias a Dios, todo quedó totalmente destruido y no hay nada en verdad que se pueda recuperar. La emergencia se registró a las 8 y unos minutos más. Los ocupantes de las casas vecinas, esas que solo están separadas por una pared, indicaron que están vivos de milagro. Los vidrios volaron con tal fuerza que aparecieron incluso en las terrazas. Una explosión que la casa se sacudió, pero horrible, y los vidrios volaron. Casi me cogió a mí porque yo me estaba vistiendo ahí. De entre los escombros, los bomberos sacaron el cuerpo de un adulto mayor. Así también ayudaron a 7 personas que resultaron heridas, 2 de ellas de gravedad. No hay gente atrapada, y también con la tecnología para poder nosotros descartar y poder ya tener el otro proceso, que es la estabilización de la estructura. Por ahora, la primera hipótesis es que la explosión respondería a una acumulación de gas de uso doméstico que no explotó ningún cilindro. En 24 horas, la unidad de investigaciones tendrá el informe de lo que pasó en la casa esquinera. Pero hay que esperar el informe para poder determinar y verificar si eso fue. Por la hora de la emergencia se evitó que haya la pérdida de más vidas humanas. Los niños salieron a clases y los grandes a trabajar. En Quito informó Iván Casamen. Y en el mismo tema, decenas de viviendas resultaron afectadas por la onda expansiva de la explosión. En la mayoría de los inmuebles se destruyeron los ventanales. Veamos. Que los vidrios volaron por los aires, comentaban aún asustados los vecinos del barrio 6 de agosto, que regresando a ver cómo quedó el epicentro de la explosión, solo agradecían al Todopoderoso por estar vivos y tenían sus propios problemas. Más de una docena de casas fueron afectadas por la onda expansiva y los daños eran evidentes en los ventanales. Fue un estruendo bárbaro, un susto por primera vez, no sé, es algo inimaginable. Doña Yolanda Bastidas lloraba de la emoción de estar viva. Se despertó cuando el vidrio de su dormitorio se reventó. Los pedazos cayeron en su cama. No sufrió lesiones gracias a que tenía cobijas encima. Y cuando yo así, digo, Dios mío, digo así. Se me iba el corazón, Señor, del susto. Fue auxiliada por un familiar que estaba en el segundo piso, a pesar que ya pasaron más de 2 horas del hecho. Aún temblaba de los nervios. Relató que en sus años de vida jamás vivió susto semejante. ¡Qué susto, Señor, susto, qué susto! Los propietarios de las viviendas afectadas de inmediato colocaron los nuevos vidrios. Todo corrió por cuenta propia. No saben si alguien les va a reponer el dinero o a quién deben pasar la factura. El apremio de solucionar el problema es por el mal tiempo que azota la capital. Lo más inaudito es que llamo la atención. Aquí al frente existe un hospital del Seguro Social y a pese a las llamadas de auxilio no vinieron, no se acercaron. Incluso muchos padres de familia comentaban que un colegio fiscal sufrió daños en sus ventanales y techo. Las autoridades prefirieron manejar la emergencia de forma reservada. Ventajosamente, los alumnos que fueron de alguna forma alcanzados por los vidrios sufrieron cortes leves. En Quito informó Iván Casamen. La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada clausuró una clínica de rehabilitación clandestina que funcionaba al norte de Guayaquil. Mientras tanto, en Santa Elena se produjo el cierre de 2 establecimientos similares. Las condiciones no eran apropiadas ni siquiera para una vivienda común. Los cuartos de rehabilitación estaban cerrados por completo. Las ventanas se encontraban selladas con cemento y apenas existían pequeños agujeros, a través de los cuales pretendían permitir el ingreso del oxígeno. En este lugar, pues, hemos visto que hay hacinamiento, hay 6 camas para 10 pacientes, hemos encontrado insalubridad. En esas condiciones encontraron a 10 personas que pretendían acceder a una rehabilitación a su consumo de drogas. Pero la edificación, situada en la cooperativa Carlos Magno de la Juan Montalvo, no reunía las condiciones para tal función. Hay mal manejo de desechos, no hay ni siquiera tachos para poder botar los papeles higiénicos, los están colocando en fundas. Obviamente este es un foco infeccioso, lo que podemos apreciar, tampoco hay un profesional de la salud
que les dé un tratamiento a los jóvenes aquí. Entre los internos se encontraba un joven de 24 años. Se informó que padecía de cierto grado de incapacidad intelectual. En su cuerpo presentaba huellas de lo que serían los maltratos recibidos al interior. Él le indica que ha sido maltratado y obviamente se está conversando con él para que pueda proceder a colocar la denuncia. Nosotros como Gobernación del Guayas hemos prestado toda la colaboración con el contingente policial, como ustedes pueden observar, para dar acompañamiento al ACES, al Ministerio de Salud, al Cuerpo de Bomberos que también está presente aquí. Los internos fueron impedidos de continuar en el sitio. El personal del Ministerio de Salud les ofreció el traslado hasta una clínica especializada, pero ellos, siendo mayores de edad, tomaron su propia decisión. Porque no, pues yo no me quiero ir a otro lado que no sea por aquí, porque me pueden encerrar un año, pues por ahí. Yo no me he estado aquí 2 meses. Este lugar va a ser clausurado de forma preventiva, para obviamente precautelar la salud de las personas que se encuentran aquí. La mañana de este miércoles, el personal del ACES visitó otros locales. En uno de ellos se detectó que recién se encontraba en proceso de regularización, pero no hubo clausura en vista de que sí reunía todas las condiciones de seguridad y salud. Como usted puede apreciar, habían 2 profesionales de la salud para 7 pacientes y 10 camas. Totalmente diferente la infraestructura, el aseo y todo. Además, mediante comunicado de prensa se conoció que en el cantón Santa Elena, en la provincia del mismo nombre, el ACS procedió a clausurar 2 clínicas en similares situaciones. Informó José Morales. El presidente de la República, Lenín Moreno, agradeció la sensibilidad del Frente Unitario de Trabajadores por la decisión de suspender la marcha anunciada para los próximos días. Moreno dijo que las puertas y brazos siempre estarán abiertos para el diálogo. Al parecer, los vientos de hermandad empiezan a llegar a la presidencia de la República. El presidente Lenín Moreno agradeció la decisión del Frente Unitario de Trabajadores FUD de postergar la marcha convocada para el próximo 30 de octubre. Por eso hemos llegado a un consenso que solo suspendemos, no otra cosa, solo suspendemos. Como país, como Estado, como gobierno y como presidente Lenín Moreno, representante de ellos, quiero manifestarles mi profundo agradecimiento por esa sensibilidad de espíritu, por esa generosidad de espíritu. Verdaderamente, para nosotros, en las condiciones de afecto que siempre hemos mantenido, en las relaciones de paz que siempre hemos mantenido, las puertas y los brazos siempre están abiertos. El jefe de Estado se reunió con representantes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, quienes serán intermediarios en la búsqueda del diálogo nacional. Los pasos que se han dado mantienen la decisión y la esperanza de llegar a acuerdos que satisfagan no solo a las partes, sino a todo el país. Los religiosos saben que no es tarea fácil, la misión encomendada. ¿Qué es lo que más le preocupa a la Iglesia Católica? Bueno, en este momento, más allá de la negociación, que tiene que continuar, a nosotros nos preocupa lo que llamamos la reconciliación, porque encontramos, yo creo que todos experimentamos, un pueblo que está muy fragmentado. Un camino áspero por recorrerlo. Claro, un pueblo fragmentado, hay muchas heridas que curar. ¿Cómo cerrar esas brechas? ¿Cómo hacer para que las personas recuperen la confianza en sí mismas? Informó Héctor Romero. El presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, anunció que se suspenden los diálogos con el gobierno al asegurar que su organización ha recibido varios ataques. Además, aclaró el alcance de sus declaraciones cuando habló de la creación de un ejército propio. Antes que el panorama se vuelva más oscuro, Jaime Vargas aclaró que nunca habló de crear un ejército armado subversivo. No lo he dicho, ejército armado, nunca dije ejército subversivo. Vargas aseguró que no ha cometido ningún delito, que no se esconderá y que la Fiscalía puede continuar con su indagación por el presunto delito de promover la creación de grupos subversivos. Y estoy dispuesto en colaborar. No vamos a correr, no nos iremos a esconder en ninguna embajada. Que él propuso crear una guardia indígena que es comunitaria de acuerdo al derecho de autodeterminación. Tenemos el derecho constitucional que nos garantiza, ¿no?, al derecho de autodeterminación, autogobierno, ¿no?, y a la justicia ancestral o indígena
En ese marco se ha propuesto crear guardia indígena comunitaria. El constitucionalista Salim Seidán explicó que la autodeterminación y el pluralismo jurídico sí tienen límites establecidos en la propia Constitución. Esa autodeterminación no puede atentar contra la Constitución, no puede atentar contra los derechos humanos, no puede atentar contra los instrumentos internacionales. Pueden ejercer competencias similares a las de los GATS, pero no pueden suplantar al gobierno central. En este caso, un ejército paralelo vendría a ser nada más ni nada menos que un paramilitarismo. Y que la supuesta idea de constituir una fuerza paralela no es viable en el Ecuador. Nuestro Estado es un Estado unitario. ¿Eso qué implica? Que no pueden existir en este caso estados paralelos al interior del Estado. Una cosa es que existan nacionalidades indígenas, una cosa es que puedan coexistir en un Estado plurinacional, en un Estado multiétnico, y otra cosa muy diferente es que la autodeterminación no se comprenda adecuadamente y pretenda suplantar al gobierno central. Finalmente, Vargas confirmó que los diálogos con el gobierno para elaborar un decreto que focalice los subsidios de los combustibles están parados por los procesos judiciales que están en marcha en la Fiscalía. No podemos estar en la mesa mientras nos están persiguiendo, ¿no? Y es por eso es que hemos pedido un tiempo necesario. En Quito informó Iván Casamen. Un tribunal penal encabezado por la jueza nacional Rosa Merchán negó el recurso de habeas corpus que la Defensoría del Pueblo interpuso al legislador Jofre Poma y a otras 3 personas. El asambleísta fue llevado a la cárcel 4 de Quito, en donde permanece detenido tras ser acusado por supuesta paralización de servicios públicos. El abogado de Poma señaló que su cliente sí estuvo en las instalaciones de Petroecuador, pero que no estuvo en la casa de máquinas ni obligó a la suspensión de las actividades en Sucumbíos. 69 patrulleros financiados por el municipio de Guayaquil y 100 cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial se sumarán al plan Más Seguridad. La alcaldesa Cintia Viteria anunció además que solicitará una autorización al Ministerio de Gobierno para que los policías metropolitanos puedan utilizar armas no letales. La consigna es que Guayaquil esté vigilada por los 4 lados cardinales y en el patrullaje antidelictivo. Pero a la par, Cintia Viteri anunció el aporte municipal. Pero nosotros añadimos 4 camionetas más para entregarlas a la Fiscalía. Nuestras camionetas, que son 65, tienen baliza, tienen sirena, tienen localizador, es decir, GPS. Que en pocos días se subirá al portal de compras públicas el proceso para la adquisición de nueva tecnología audiovisual. 100 cámaras que van en 46 establecimientos educativos que nos ha señalado la policía como problemáticos. Estas cámaras también tienen megafonía y tienen reconocimiento facial. A los operativos, que serán sectorizados por el Comando Zonal 8, se sumarán varios miembros de la Policía Metropolitana. Estamos en conversaciones con el Ministerio para que puedan usar cierto tipo de armas. Se ha conversado sobre pistolas eléctricas y también sobre balas de goma. Creo que nos vamos a ir por las de balas de goma. Por otro lado, en su decisión de aunar esfuerzos para minimizar un flagelo social que mantiene subyugada a la juventud. Estamos atendiendo, Vicente, alrededor de 100 personas diarias en esa clínica móvil de desintoxicación de drogas. Y esto también es un convenio al que llegamos en acuerdo con el Ministerio de Salud. Y ellos se hacen cargo de la segunda parte, que es la rehabilitación. La seguridad es uno de los ejes de la gestión municipal, precisa Viteri, sobre todo cuando los índices delictivos empiezan a amenazar la paz ciudadana. Informó Jorge Escobar. 4 países participaron del ejercicio militar multinacional de respuesta humanitaria Solidarex, que se desarrolló en Jaramijó, provincia de Manabí. Más de 2.000 personas, entre delegados de la Fuerza Armada de Colombia, Perú, México y Ecuador, participaron del despliegue naval y aéreo para un simulacro de terremoto de 8.5 en las costas manabitas. El cantón Jaramijó, en la provincia de Manabí, fue el escenario donde se desarrolló el primer simulacro de ayuda post-terremoto en Ecuador. Esta actividad forma parte de la segunda fase del programa Solidarex, que incluye apoyo logístico y humanitario de países como Perú, Colombia y México. Cada armada, con su equipo de socorro, de apoyo humanitario,
con sus competencias, con sus capacidades que verdaderamente un solo país no las tendría, pero en conjunto tenemos para socorrer y ayudar a toda la población. Tras simular un terremoto de 8.5 con epicentro en las costas de Manabí, personal de las Fuerzas Armadas llegaron en 8 buques, 5 ecuatorianos y 3 extranjeros, además de 3 helicópteros con material médico y logístico que en casos de desastres naturales pueden arribar vía marítima hacia las costas del Ecuador. Cuando hay una emergencia de este tipo, las estructuras de tierra colapsan, los puentes se caen, las rutas se cierran y la forma más rápida de llegar es por mar, no solamente accesando por mar, sino trayendo una buena cantidad de volumen de ayuda. Más de 2.000 personas entre militares, rescatistas, bomberos, Cruz Roja, funcionarios públicos y civiles participaron del despliegue naval y aéreo que permitió simular rescates en estructuras colapsadas. Nos permite medir cuáles son las capacidades que tenemos como país, qué es lo que podemos esperar además de la ayuda de los otros países. Quienes observaron el evento aseguran la experiencia les permitirá actuar de otra manera cuando deban enfrentar una catástrofe. Contamos con herramientas menores que están adecuadas, pero realmente nos falta más. Cualquier caso de alguna catástrofe que haya, pues aprender y poner en práctica lo que se ha visto. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Se abrió un proceso en contra de agentes policiales por la muerte de un presunto delincuente durante una persecución en la vía a Daule. El sujeto se habría enfrentado con los uniformados. La víctima era habitante de la cooperativa San Francisco. De acuerdo con la versión de los agentes, la noche del martes lo vieron circular junto a 8 personas. Iban a bordo de 2 autos y una motocicleta. Aparentemente, los agentes pretendieron acercarse para realizar un chequeo y todos salieron huyendo. Y una de estas personas, en este caso el hoyo Oxiso, no avanza a subirse ni a los vehículos ni a las motocicletas y emprende su rumbo a pie. De inmediato se dio paso a una persecución tratando de alcanzar a la persona que iba corriendo, quien, según el parte, se subió a un taxi. Amenazó al conductor para que lo saque de ese lugar. Pero los miembros policiales interceptan a este taxi, esta persona se baja del vehículo, vuelve a disparar a los miembros policiales, por lo que en el cruce de bala surge un impacto a la altura del abdomen a esta persona de Oxiso. Herido fue trasladado hasta una clínica cercana, pero solo sirvió para comprobar su deceso. El fallecido fue identificado como Brian, de 23 años. Se conoció que su esposa se encontraba en estado de gestación. Sus familiares aseguran que el ahora Oxiso se ganaba la vida como vendedor ambulante. Él salió, él estaba sin trabajo, andaba vendiendo agua, jugos, colada, lo que yo le podía hacer. Se conoció que los agentes que participaron en esa actuación fueron sometidos a un proceso en su contra. Hay varios indicios balísticos que la Fiscalía a través del Departamento de Criminalística las ha recopilado. Informó José Morales. La creación de un fondo de jubilación patronal y la incorporación de una disposición transitoria en la cual se establezca que cada 3 años se verifique el cumplimiento de las reformas laborales son los 2 nuevos acuerdos del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. El ministro Andrés Madero detalló que los trabajadores contarán con este fondo cuando cumplan 25 años de labor, independientemente del número de empresas para las que haya prestado servicios. 3 mecanismos de subsidios al combustible se están evaluando para crear un nuevo decreto. Así lo dio a conocer el ministro de Economía, Richard Martínez, durante su comparecencia en la Asamblea Nacional. Durante alrededor de 3 horas, el ministro Richard Martínez explicó los alcances de la llamada Ley de Crecimiento Económico y también despejó las dudas de los legisladores encargados del tratamiento de la norma. Si hay algún texto que calibrar, pues bueno, creemos que justamente esta es la oportunidad y para eso llega el Ejecutivo. Es que Martínez admitió que hay artículos que necesitan debate y ajustes, como por ejemplo el mecanismo de contribución escalonado de las empresas que hayan facturado en 2018 más de $1 millón. Como está estructurada la reforma, nosotros hemos planteado que la base imponible sea el año 2018, pero eso puede tener varias falencias en el camino. Por ejemplo, ¿qué pasa si una empresa inicia sus operaciones en el año 2019 y factura
10 millones de dólares. Además, esclareció que de ninguna manera esta norma revivirá polémicas leyes como la de plusvalía o la de rodaje. Debo desmentir eso, no se crea ningún impuesto nuevo a los vehículos, no se crea, no se restituye el impuesto verde como se ha tratado de mencionar. Aunque el cuerpo legal no abarca los subsidios a los combustibles, los mecanismos de ejecución se están evaluando para construir un nuevo decreto que sustituya al 883, derogado durante el paro nacional. Y para ello hay varios instrumentos. Un instrumento es la focalización directa para que esa persona pueda recibir el subsidio, y otro instrumento es un subsidio directo a la persona, no al precio. De acuerdo a Martínez, la ley como tal no perjudicaría a los que menos tienen ni tampoco a la clase media. El cuerpo legal será tratado por la Comisión de Régimen Económico, que plantea su aprobación hasta el próximo 21 de noviembre. Informó Carolina Basante. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, exhortó a los partidos políticos a aprobar las reformas electorales con el fin de que puedan entrar en vigencia antes de las próximas elecciones. La funcionaria participó en un foro sobre violencia política en la Universidad Católica de Guayaquil. Y en el caso establecido en el artículo... Tras el primer debate de las reformas al Código de la Democracia, prefiere confiar en la Asamblea Nacional, sobre todo porque las elecciones están a la vuelta de las tarimas. Claro que alcanzamos, la ley dice un año antes, es decir, las reformas tienen que estar listas antes de febrero. Desde el CNE, Diana Atamaín planteó varios temas: la efectivización del control a campañas anticipadas y la fiscalización tangible de aportes ilegales. Propusieron además un cambio en el método de asignación de escaños a fin de que en el Parlamento se garantice una distribución equitativa. ¿Creen que finalmente hay interés en los partidos políticos en virtud de que al menos en el primer debate no apareció aquello? Sí, efectivamente, ese tema está planteado en las diferentes observaciones que hacen llegar tanto para el primer debate como para el segundo debate, en las observaciones que hacen llegar a la comisión. Tengo entendido y estoy convencida de que algunos partidos políticos plantearán... Se pronunció también sobre los 12 días de cruentas manifestaciones y la postura gubernamental. Estuvimos siempre pendientes de que no haya ninguna desestabilización democrática, puesto que eso no fue públicamente dicho, no fue el propósito de la movilización que lo llevaron adelante las organizaciones indígenas y sociales. Lo dijo durante el foro por una democracia con equidad y sin violencia política. Solidaridad para quienes fueron atacadas en época de campaña y por quienes aún somos atacadas en redes sociales. Para esto se han propuesto sanciones rigurosas que van desde la suspensión de los derechos políticos y la descalificación de las candidaturas. Al acto acudieron la viceprefecta Susana González, la concejal Laura Arteaga, la exdiputada Cecilia Calderón de Castro y la activista Silvia Buendía. Informó Jorge Escobar. Ya estamos de regreso para contarles que en Loja fue presentada la cartelera del Festival Off. Las calles serán el principal escenario. Veamos. El municipio de Loja realizó la presentación oficial del Festival Internacional de Artes Vivas, Loja 2019. Las calles serán el escenario para que toda la comunidad asista a ver las diferentes obras que están planificadas. El OFF, en cambio, está intentando apostar por el talento local. Hemos traído 6 directores de diferentes países, entre ellos Iván Monroy de El Salvador, Sergio Mayolo de Perú, Cristina Vaquerizo de Ecuador, Mariano Tenconi Blanco de Argentina, quienes están tratando de trabajar con los artistas locales para darles un proceso de formación. Más de 1000 artistas expondrán sus diferentes artes escénicas. Este festival, considerado uno de los más importantes del país, atrae a miles de turistas. Una invitación a nuestros hermanos colombianos, bolivianos, peruanos y a todo el mundo. Este es un festival que tiene que verse, que tiene que transparentarse, que tiene que mirárselo, que tiene que vivírselo con la calidez que tenemos los lojanos como la sede de este gran festival. La invitación está hecha para que lleguen al sur del país desde el 15 al 24 de noviembre. En Loja informó Marcela Constante. La primera que salga.
En Santa Elena, después del último feriado donde hubo millonarias pérdidas por la ausencia de turismo, la prefectura ha desarrollado un plan que consta de varias actividades deportivas, religiosas y artísticas para los próximos días de asueto. Se espera que la acogida sea masiva para la recuperación del sector turístico de la península. Con la finalidad de repotenciar el turismo en la provincia de Santa Elena, la prefectura desarrolla un plan estratégico para el próximo feriado de Fieles Difuntos, del 1 al 3 de noviembre. Son varias las actividades que se realizarán, también por la celebración de los 12 años de provincialización de Santa Elena. Hemos preparado para este feriado de noviembre eventos deportivos, eventos religiosos, eventos también de conciertos que vamos a desarrollar en una feria que ya es una costumbre realizarla acá en la provincia de Santa Elena. Con esto nosotros motivamos a que venga el turismo y llegue a nuestra provincia de Santa Elena, que hace muchísima falta para poder cubrir esa necesidad. La intención con estas diversas actividades es recuperar el turismo que se vio ausente en el último feriado. Según una información, sería aproximadamente $10 millones los que se perdieron en los días de paralización. Bueno, se dice aproximadamente por la capacidad hotelera y la demanda en los restaurantes cerca de $10 millones. Eso es lo que nosotros podemos cuantificar, pero de ahí los valores son incalculables. La península los espera con los brazos abiertos para que los visitantes disfruten de las playas, la gastronomía y de las costumbres ancestrales que tiene este sector del país. A todo el pueblo ecuatoriano para que visite a la provincia de Santa Elena, que compartan con nosotros en los eventos que hemos preparado para poder de esta manera compartir estos 12 años de provincialización. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Mañana en nuestro espacio de opinión estará el economista Alberto Dají, con quien abordaremos temas de gran interés. Amables televidentes, enseguida Copa. Buenas noches.